Pedro Sepsek. Buenos días, don Pedro. ¿Cómo está usted? Muy buen día, mirando números, ya desesperado porque llega el día de las elecciones y viendo que por más que hay un pequeño acercamiento de Donald Trump en algunas encuestas, la vamos a decir, panorámica general apunta a, por ahora, una ventaja sólida de la señora Clinton, sobre todo cuando se mira en dirección al colegio electoral. Y estaba mirando estadísticas de elecciones anteriores, y la señora Clinton, por ejemplo, tiene más ventaja de promedio en las encuestas que la que tenía Barack Obama sobre Mitt Romney, que la que tenía George Bush sobre Al Gore, que la que tuvo incluso en su reelección, y curiosamente más que, por ejemplo, Ronald Reagan la primera vez que salió presidente, que obviamente es considerada la figura señera del Partido Republicano. Pero la estadística es historia, ¿verdad? Y la historia es muy interesante y a mí me fascina, pero lo que cuenta es lo que pasa el 8 de noviembre. Después se verá si va en la misma dirección de los antecedentes o si aparece una sorpresa extraordinaria. En la votación anticipada que está en marcha y que ya ha llevado a más de 10 millones de personas a votar, todavía no hay manera de saber por quién votaron, pero en muchos estados se sabe si las personas estaban registradas como demócratas o como republicanas. Y los números apuntan a que los demócratas están votando más que en elecciones anteriores, bastante más en algunos casos, y los republicanos levemente más o en el mismo nivel. O sea que eso sería técnicamente un indicador de ventaja para la señora Clinton, pero ya les digo, es un poco especulación educada, como le dicen a veces aquí en inglés. Don Pedro, como los electores... Perdón, Ronald Reagan en el primer mandato tenía un promedio de más de 5 puntos por encima de su competidor, pero en el segundo, en el 84, tenía un promedio de 25. Ajá. Sí. Es el único por eso caso. Hablé del primero, no del segundo. Sí, del segundo. Y en el caso de George Bush, en el 1988, tenía 19 puntos, con un promedio de 9.1 por encima de su competidor. Ciertamente el promedio de Hillary es un 5.7 y es impresionante, solamente por debajo del de Ronald Reagan con relación a Donald Trump. Sin embargo, don Pedro, la rareza del fenómeno, por ejemplo, varios de los líderes republicanos han anunciado públicamente su apoyo a Hillary Clinton. Trump, según lo que usted nos ha dicho esta mañana, exhibe una mejoría con respecto a los resultados de las mediciones a la semana anterior, por ejemplo. De la semana anterior. Entonces, hay una motivación del voto de como decía Michael Moore, aunque usted dice que de esos izquierdistas, bueno, ya le dijo que él iba a votar por Clinton, aunque había jurado que no. ¿Qué posibilidad hay de que ese voto de blanco que se tenía antes, vaya hoy a ejercerse en favor de la candidatura republicana? Bueno, hay una probabilidad considerable. Donde ha mejorado mucho en los últimos 5 días Donald Trump es en el blanco no hispano con menor nivel de educación formal. Estoy hablando de las personas que no tienen, por ejemplo, un título universitario. Allí ha mejorado notablemente y también ha disminuido considerablemente la ventaja que tenía la señora Clinton entre las mujeres blancas no hispanas. Sí, don Pedro. Son 2 factores ahí interesantes a tener en cuenta. Y esa es la don mayoría Pedro, de los ¿qué electores? informaciones tiene sobre la huelga nacional en Venezuela? Bueno, habrán visto ustedes las mismas fotos, los mismos videos que hemos visto aquí. Hay una cantidad enorme de gente que se ha quedado en su casa. Hay calles que están prácticamente desiertas, hay muchos negocios cerrados, los medios de transporte prácticamente vacíos, pese a las amenazas del diputado Diosdado Cabello, que dijo empresa cerrada, empresa tomada. Mucha gente está arriesgándose a que tal vez le confisquen el negocio, y este paso, que es el primero de una serie
de actividades parece haber tenido una repercusión muy, muy grande en Venezuela, sobre todo en Caracas. Bueno, y la posibilidad de esta del diálogo del día 30. Ya dijeron ayer que es casi un hecho que la oposición no va a ir porque no están dadas las condiciones. Entonces están diciendo que esperan una señal del régimen para saber si vale la pena sentarse, porque dijo textualmente Henry Ramos Alup, el presidente de la Asamblea: yo no voy a ir a ser de payaso, ya para payasos están los que están frenando el proceso del referendo. Si se habla con seriedad, estamos dispuestos a ir. Yo diría que no habrá diálogo este fin de semana. Don Pedro, le pido que volvamos a la realidad electoral de Estados Unidos y no de cara al presente proceso, donde, aunque puede variar, las cosas están un tanto definidas. Pero tomando en cuenta que el sistema electoral estadounidense es de escogencia un tanto indirecta y que muchos de los propios votantes lo hacen pero no saben bien cómo funciona, ¿ha sido una discusión con posibilidades de éxito variar el sistema de votación estadounidense? ¿Eso preocupa u ocupa la atención allá? No para nada. Y le recuerdo, hay un antecedente enorme del año 2000, cuando Al Gore ganó en la votación popular, a nivel nacional. Ganó, tenía la mayoría, pero perdió en el colegio electoral, y en aquel momento hubo una controversia enorme y dijeron: hay que modificar esto, ¿cómo puede ser? Pero en la práctica se llegó a un acuerdo, y obviamente desde aquel momento han gobernado tanto republicanos como demócratas, y no hay ningún apetito por modificar el sistema. Bueno, pues muchas gracias, don Pedro. Gracias a ustedes, un abrazo, buen fin de semana. El Sol de la Mañana presentó Balcón al Mundo.